hebreo es que se renueva su misericordia cada mañana. No es que sea la quite y ponga otra, sino que se renueva su misericordia cada mañana. Entonces, solamente meditar en eso debemos de tener contentamiento, ¿verdad? Porque el Eterno es bueno. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Así que tiene una música ahí para dedicarte muchísimo. Vamos a orar, hermano, vamos a orar, pedir por así que la dirección del Eterno. Todo el tiempo que estamos aquí reunidos realmente todo el tiempo es importante, tanto ahora sí que el tiempo que estamos dando cada detalle es el tiempo, obviamente, de compartir para ustedes la palabra del Eterno, la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, le damos gracias por este tiempo, Señor, por estos corazones dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, cada quien, Señor, que estamos aquí, Señor, tiene una necesidad, Señor, pero también sabemos que tiene un propósito delante de usted, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, Señor. Así que, Señor, que esa palabra suya, Señor, llegue a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, a nuestra mente, Padre Eterno, y pueda hacer lo que usted, Señor, ha dispuesto a hacer, mi Dios, mi Dios. Le damos gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Gracias le damos, Señor. Que usted hable este día a nuestras vidas para transformarlas, Padre Eterno. Que podamos salir de aquí, Señor, con otra visión de su palabra, Señor, con otra idea, con otra perspectiva de su palabra, la perspectiva correcta, la que tiene usted desde el original, Señor, desde el hebreo. Gracias le damos, Señor, a usted por la gracia y la misericordia que nos permite, Señor, este día estar delante suyo y podamos escuchar de su palabra, escuchar de su instrucción, escuchar las palabras de Yeshua HaMashiach, Señor. Gracias le damos por ello, Señor. Gracias, Señor. Permítanos escucharle su voz, Señor. Saber que usted nos habla. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén, amén. Gracias al Eterno. Gracias, Señor. Gracias por su vida. Muy bien, hermanos. Pues bueno, esta semana sabemos que estamos estudiando la Parashá Balak. Espero que ahora sí que la hayan estudiado, la hayan comprendido. A veces es más fácil cuando uno estudia, uno está ahora sí constante ahora sí que estudiando. Sabemos de qué se trata más o menos, ¿verdad? De qué se trata esta Parashá. También les vamos a exhortar también a hacer una invitación, para lo cual ustedes lo saben, pero aquí enfrente nosotros estudiamos ahora sí que la introducción y todo, ahora sí que todo lo que tenga el Eterno para nosotros el viernes por la noche. Aquí en la barbería, ahí nos reunimos y en un día, de verdad, estamos realmente invitados para que escuchen también de la Parashá, oramos, en fin, tenemos necesidades. A lo mejor es un grupo, vamos a decir, un poco más estrecho, entonces tenemos la facilidad a lo mejor de compartir entre nosotros las dudas, en fin, ¿verdad? No porque no se pueda aquí también, claro que sí, ¿verdad? Pero obviamente ahí es como que tenemos una participación de cada uno de nosotros, entonces es más fácil así, más a la mano, ¿verdad? Ahora sí que estar compartiendo, dando comentarios, es que nos edificamos unos a otros. Les invito, si un día pueden, de verdad, muy bienvenidos. Los viernes a las 7 de la noche aquí estamos enfrente, aquí en la barbería. Por lo pronto, hermano Mario, por lo pronto estamos haciendo esto. Ahora sí que el Eterno, estamos en las manos del Eterno, y el Eterno ahora sí que hará su obra, abrirá puertas. Confiamos en el Eterno, porque realmente para Él es, hermanos, para Él es, solamente para Él, para eso y únicamente para el Eterno. Así que, bueno, voy a comenzar. Fíjense ustedes que en el transcurso de esta búsqueda de parte de Dios, venían varias cosas a mi mente, en el cual a veces, como quiera, a veces traemos, pues vamos, referencias tal vez pasadas, y me acordé de, yo casi no lo pongo, por ejemplo, en cuestiones así como que las voy a comentar, pero quise traer este punto a la mente en esta semana. No me acuerdo que hace muchos años yo vi una
pues realmente una película, realmente es una película, se llama Time Changer, ¿verdad? Y esta historia es una historia, obviamente es una película pues, cristiana, ¿verdad? Obviamente es Time Changer. Se caracteriza obviamente por un hombre que está en 1890, entonces está escribiendo un libro, ¿verdad? Y este hombre, y es para comenzar a meditar un poco, ¿verdad? Porque relata obviamente cómo veía él las cosas, ¿verdad? O cómo estaba la sociedad en ese entonces, en 1890, ¿verdad? Insisto, es algo obviamente que tiene que ver con un poco de esta ficción, pero es bonito meditar, ¿verdad? En esto, o sea, traer aquí algo y meditarlo para ponerlo por ahí, a ver qué nos puede enseñar, ¿no? Este profesor entonces enseñaba, obviamente, pues en su escuela, obviamente hablaban de Yeshua, ¿verdad? O de Jesús, ¿verdad? Hablaban de amar al prójimo, en fin, ¿verdad? Entonces, pero este hombre, obviamente, imagínense usted este contexto que está en 1890, y resulta que por situaciones, ¿verdad? Obviamente sabemos que es ciencia ficción, viaja al año 2000. Viaja al año 2000, y entonces obviamente él, lo que vivió en 1890, pues obviamente es mucho, pero muchísimo, muy diferente a lo que se vive en los 2000, ¿no? Se queda así como que él está acostumbrado, por ejemplo, en Estados Unidos, está acostumbrado, por ejemplo, ir a las escuelas, y en las escuelas enseñaban Biblia, enseñaban de Yeshua, enseñaban de Jesús, o sea, tenían conceptos, vamos a decir, era una normalidad, vamos a decir, el hecho de estar escuchando de principios bíblicos, ¿sí? Obviamente dice, oye, pues ¿cómo que ya nos enseña aquí la Biblia? No, y quiere hablar un poco ahí en un auditorio, un salón de clases, y dice, oye, cállate, porque pues esto nos puede traer hasta problemas legales, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible, verdad? Entonces, obviamente este hombre ve la tele, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estén pasando cosas ahí normales y todos teniendo la tele así como que normalmente, con vulgaridades, cosas obscenas y cosas que dice, oye, esto no puede ser posible, se queda así como en shock, insisto, es un hombre que está en 1890, ¿no? Que viajó al año 2000, ¿no? Entonces, obviamente está acostumbrado a ir a una iglesia, en fin, ¿verdad? Y predicar pues arrepentimiento. Ustedes saben, ¿no? Todo el verdadero enseñanza que hay en las escrituras, ¿verdad? Y obviamente pues se da cuenta que ya no están hablando de eso, ¿verdad? Está hablando de algo muy simple, de algo que simplemente nada más es cuestión nada más de hablar y todas las cosas así como que muy fáciles y todo, y realmente se queda él así como que, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, realmente, ¿qué está pasando con la sociedad hoy en día? Y me llama la atención obviamente porque precisamente, yo insisto, en el sentido de que debemos de ver las cosas de manera bíblica, de manera original, porque de ahí obviamente nos podemos pasar y podemos quitar obviamente este pensamiento a veces moderno, ¿verdad? Este pensamiento que tenemos hoy en día en la actualidad, de una forma que se ve muy moderna las cosas, muy cauterizada la conciencia, ¿verdad? Y obviamente las escrituras cuando vamos nos muestran realmente cómo ve Dios las cosas, ¿verdad? Y lo que importa y lo que no importa es cómo Él ve las cosas, ¿verdad? No es cómo lo ve el hombre, no es cómo ve la sociedad, sino es cómo el Eterno mismo ve eso, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y obviamente sabemos que el hombre ha corrompido, se ha dañado tantas cosas. Cuando yo comencé a leer ahora sí que esta paracha, y me comenzaba, ¿verdad? Yo les digo a los hermanos que a veces yo comienzo a leer, y a través de los días, voy viendo, ¿verdad? Meditando, y así es como, vamos a decir, busco de Dios que puede Él, pues hablar, ¿verdad? Hablar, puede mostrar. Entonces, cuando yo vi este tema precisamente, yo dije, Señor, este es un tema muy delicado, es un tema realmente muy, vamos a decir,
que se tiene que tocar con pincitas. Y no porque vamos a decir, no porque sea algo malo, sino porque a lo mejor tenemos una referencia nosotros en el sentido de nuestra mente, o tal vez sí, lo podemos ver de una manera ay, caray, lo podemos hasta espantar, yo decía a los hermanos. Pero créanme que no debemos de hacer eso, porque lo vamos a ver de la perspectiva que el Eterno ve esto, desde la perspectiva que Él lo ve. ¿Y por qué es tan importante? Es muy importante ver este tema, porque se relaciona totalmente nuevamente con el pacto de Dios hacia Israel, ¿verdad? Entonces, comencemos, hermanos. Miren, vamos a ver por ahí, si es tan amable, de esta paracha. Si recordamos la vez pasada, nos quedamos precisamente que Israel, pues una pequeña instrucción, Israel viene a derrotar a Seón y a Og. El Eterno le da esta victoria sobre estos enemigos, ¿sí? Le va otorgado. Dijimos en su momento la vez pasada que había pedido pasar por el terreno de Edom, y Edom no lo había permitido, y que el Eterno había abierto otra puerta, y que ahí realmente comenzó una situación de parte del Eterno con Israel, en el sentido de la paciencia, en el sentido de lo que iba a suceder, y obviamente de la misericordia de Dios, porque como quiera hablaba Israel lo vemos una y otra vez, que obviamente Israel ahora sí que dura servicio, y nos damos cuenta de muchas cosas que Israel ahora sí que comete errores, que comete faltas, y el Eterno es misericordioso y lo perdona, ¿verdad? Entonces, esta paracha se llama Balak, que es del número 22.2 a 25.9. ¿Sí? Y vamos a leer el número 22 del 1 al 6. Dice, Balak, ¿lo tiene, hermano? Número 22 del 1 al 6. Balak manda llamar a Balaam. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los montes de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Ese Balaam también se llama Bilam, en hebreo es Bilam, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces, Balak, rey de Moab, ve cómo Israel derrotaba a los amorreos. ¿Qué siente? Un gran temor. Entonces, en lugar realmente de buscar, por ejemplo, paz, arrepentirse, en fin, decide atacar espiritualmente a Israel, ¿sí? Por eso es que contrata, vamos a decir, a Bilam, a Balaam. Es llamado a maldecir a Israel. Entonces, Balak envía mensajeros a Balaam, un adivino reconocido, para que maldiga a Israel. Sin embargo, el Eterno le advierte que no vaya, porque Israel es un pueblo bendito, es un pueblo Kadosh, es un pueblo separado, ¿sí? Balaam insiste y finalmente se le permite ir, pero solamente, si lo vemos en el relato, podría hablar lo que el Eterno le indica. Esto es muy interesante, hermanos, el hecho de todo lo que está sucediendo en esta narración de la paracha, porque vemos precisamente que Balaam, por más que quería maldecir a Israel, solamente puede decir bendiciones.
Y ayer lo comentábamos, decía bendiciones, hablaba de Génesis, hablaba de las promesas del Eterno, y por más que quería él estar maldiciendo al pueblo de Israel, solamente salían bendiciones y bendiciones y bendiciones, y más bendiciones. Llegó un punto en que realmente Balac ya le dije, mira, sabes que ya mejor cállate ya, porque solamente te dije aquí que maldijeras, y solamente estás diciendo bendiciones y bendiciones y bendiciones. No podía Bilam, este hombre, maldecir a Israel por más que quería, por más que quería. Entonces, eso es muy interesante, hermanos, porque aquí muestra un detalle tan importante de la Torah que tiene que ver con una fidelidad, ¿sí?, de parte de Israel en este momento. Y entonces, por más que se haga, por más que se diga, no puede, nadie puede maldecir a Israel si Israel está en ese pacto con Dios. No hay forma, no existe forma. Eso nos demuestra aquí precisamente este relato de Balac con Bilam, que no hay forma de maldecir a Israel. No existe forma. Si Israel, insisto, está en comunión, está en perfecta alineado con el Eterno. Es más, como lo comentamos ayer, Israel ni siquiera se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Es una historia, dicen los que saben, es una historia que realmente trata a partir precisamente de lo que está sucediendo con Balac. Es una historia desde dentro vamos a decir, desde Balac. Balac no está, de cierta manera está pasando todo eso. Israel, por decirlo así, está de otro lado. Es una narración que tiene que ver con lo que está sucediendo desde Balac, ¿sí? No exactamente con Israel, sino desde Balac, ¿sí? Entonces no hay forma de que pueda maldecir nadie a Israel cuando Israel está en comunión, cuando está, insisto, alineado con su palabra y con el propósito que tiene el Eterno y en su pacto, ¿sí? Posteriormente, vimos solamente, eso también es importante resaltar, que el asna de Balaam ve el ángel, ¿sí? Este relato es muy conocido, realmente muy conocido ahora sí quienes leemos la Torah. Este relato es muy famoso, que tiene que ver con precisamente esta asna que ve el ángel del Eterno y cómo, pues ahora sí que Balaam no podía verla. Vamos a leer un poquito para darnos un poquito de lo que estamos hablando. Número 22, versículo 21. Dice, el ángel de Balaam dice ahí, así Balaam se levantó por la mañana y enalbordó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira del Eterno se encendió porque él iba, y el ángel del Eterno se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio el ángel del Eterno que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Versículo 24. Pero el ángel del Eterno se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel del Eterno se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. 26. Y el ángel del Eterno pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el ángel del Eterno, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó a Asna con un palo. Entonces el Eterno abrió la boca al Asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me azotes estas 3 veces? Y Balaam respondió al Asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuvieras espada en mi mano, que ahora me mataría. Hasta ahí vamos a dejar esa lectura. ¿Qué podemos ver aquí? Vemos obviamente algo inusual. Obviamente, ¿cómo es posible que un asna hable? ¿Cómo es posible que un asna hable? Bueno, vemos precisamente que para el Eterno, Él es el Eterno, Él lo puede hacer y nos quiere dar una lección, obviamente, a través de esto, ¿verdad? Vemos que el hombre, muchas veces es cegado por esa falta de humildad. El hombre, por seguir sus intereses personales, se ciega. Y hasta un burrito, una burrita,
Es algo tremendo realmente. Una burrita puede ver lo que el hombre no puede ver. Representa muchas veces esa sensibilidad espiritual contra la ceguera humana. Entonces es interesante ver que obviamente aquí entre todo este relato el Eterno quiere que nosotros como creyentes seamos humildes, sencillos, ¿sí? Para comprender de su palabra, para comprender lo que Él quiere mostrarnos a través de esta porción de la palabra, ¿sí? Entonces, es bien interesante, la verdad, ese escrito aquí es algo muy, ¿cómo les puedo decir? Es algo muy, muy seguido, ¿verdad? En las personas de allá de Israel, estos relatos que tienen que ver con el burrito, la burrita habló, ¿verdad? Entonces hay muchos dichos acerca del burro, en fin, ¿verdad? Entonces, Balaam bendice en lugar de maldecir. Como les digo, Balaam lleva varios lugares desde donde intenta maldecir a Israel, pero cada vez que el Eterno, este hombre quiere maldecir, el Eterno pone bendición en su boca. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo eso, hermanos? ¿Por qué? Porque el Eterno, ¿por qué en vez de estar maldiciendo, no pueden maldecir a Israel? Obviamente porque existen promesas de parte de Dios, de parte del Dios de Israel. Hay promesas para su pueblo. Y esas promesas, esa palabra que dio el Eterno en su palabra, ahí está. Y sabemos que su palabra permanecerá para siempre. Los cielos, la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Si en aquel entonces no se podía maldecir a Israel, es lo mismo hoy. No se puede maldecir a Israel. Pero, ahí es el punto, ¿verdad? Si Israel permanece en su pacto, permanece alineado a su palabra, ¿sí? Ok. Porque sabemos que Israel es un pueblo cada separado, ¿sí? Israel no puede ser maldecido por el hombre cuando el Eterno lo ha bendecido. ¿Desde cuándo podemos ver esa bendición? Lo vemos en Génesis, por ejemplo. Génesis 12, versículos 2 y 3. Las promesas que dio Dios a Abraham. Le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren, maldiciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí esto es algo muy importante, ya que esta promesa, ustedes se fijan, habla a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Si se fijan, y por ahí vamos a ir tocando ese tema. Esta bendición que hace el Eterno, la hace Abraham, y está conectado obviamente con la descendencia de Abraham. ¿Sí? Estas promesas, les digo, están vigentes hasta el día de hoy. ¿Sí? El Eterno no miente, el Eterno no cambia, no es de que ahora digo otra cosa, no, el Eterno dijo algo, lo estableció y así es. El Eterno no es hijo de hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepientan. ¿Sí? Volviendo al relato, este hombre no puede maldecir a Israel, sino que, si se fijan, a causa de las promesas del Eterno, este hombre dice hasta cosas que tienen que ver con la profecía de la estrella de Jacob, si leemos un poquito más adelante. Este hombre habla precisamente de Yeshua, del Mesías. Así que este hombre comienza a decir tal cosas, si quiere maldecir, y resulta que habla del Mesías. ¿Sí? Resulta que habla del Mesías. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué vemos a continuación cuando precisamente no hay por dónde maldecir a Israel? ¿Qué es lo que sucede? Ahora sí que en el siguiente paso, porque no se puede maldecir a Israel. Al no poder maldecir a Israel, el adversario busca corromperlo
desde adentro. ¿Sí? El adversario ahora le invita y lo seduce en caer en inmoralidad. Inmoralidad sexual con mujeres moabitas. Y después de esto, en idolatría. ¿Sí? Nadie puede maldecir a Israel, nadie, nada ni nadie lo puede hacer, a menos que Israel se suelte en la mano de Dios. Solo que Israel vaya y a otros dioses. ¿Sí? Esa es una historia de toda la Biblia. Cuando Israel perece es porque se suelta en la mano del Eterno y sufre graves consecuencias cuando Israel se suelta de la mano del Eterno. ¿Sí? Vamos a leer ahí Números 25, 1 al 3. Dice: Israel acude a Baal-peor. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Se fijan? La conexión que existe obviamente en algo que tiene que ver con una cuestión inmoral, con idolatría. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor del Eterno se encendió contra Israel. ¿Cómo es que una cosa lleva a otra? ¿O cómo es que Israel, de algo como una relación inmoral, lleva a la idolatría? ¿Cómo es que pasa esto? Y quiero tomarme un tiempo aquí, ¿sí?, para obviamente ver qué significa el tener una relación íntima. E insisto, cuando comencé todo este relato, que debemos de ver las cosas como Dios la ve. A veces, insisto, este tema se puede ver un poco, vamos a decir, un poco escandaloso, pero si lo vemos realmente como Dios lo ve, lo vamos a ver que precisamente no tiene nada, absolutamente nada de malo, precisamente esto, sino que el hombre es quien lo corrompe, el hombre es quien lo pone de otra manera incorrecta. ¿Sí? Si estuviéramos transmitiendo aquí, yo les aseguro que pues me dijeran: ay, la María, por el tema que estoy tocando. ¿Sí? Pues esto es algo que Dios mismo quiere que conozcamos, chicos y grandes, para que entendamos y conozcamos qué es lo que significa para el Eterno esta situación. ¿Sí? Porque es lo que importa. ¿Por qué el pueblo empezó a hacer esto? ¿Sí? A fornicar, lo que dice su palabra. Después sacrificó sus dioses, y luego el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, es decir, cometió idolatría. ¿Sí? Si me apuran, esto que está sucediendo aquí es una apostasía realmente, porque Israel conoce la verdad, y la apostasía es alejarse de la verdad. Eso es lo que está haciendo. Es un alejamiento de la verdad. ¿Sí? Es el abandono de la fidelidad del Eterno. ¿Sí? La Biblia habla en muchas partes de fornicación, tiene que ver obviamente con otros dioses, con otros baales, con otros. Es una trampa. Realmente esto lo que vemos es una trampa de parte del adversario en una seducción espiritual. ¿Sí se fijan? Es una seducción primero para Israel con respecto a estas mujeres, pero obviamente es una seducción obviamente desde el mero interior de Israel. Es una estrategia, se fijan, para seducir a Israel. ¿Sí? Como Balaam no puede maldecirlo externamente, ya contrató a alguien, le quiso decir maldición y no se pudo. Entonces está haciendo una estrategia, obviamente, para que el enemigo de Israel, ¿sí?, lo quiera corromper desde adentro. Y comentábamos la vez pasada que esa es una lucha precisamente del hombre, ¿sí? Cuando su lucha está en el exterior, precisamente, y la mayor lucha es cuando viene al interior. Aquí dentro es donde se producen las más grandes luchas de todo el mundo, en todo el mundo, ¿sí? Entonces aquí vemos moralmente, ¿se fijan? Fornicación o inmoralidad sexual. Espiritualmente la apostasía o también idolatría. Estratégicamente, si vemos, es una seducción espiritual
¿Qué pasa con esta seducción? Lleva a dejar los principios que Elohim ha establecido. Esa es la trampa. Dejar obviamente lo establecido, dejar los principios, ¿sí? En relación con el pacto, lo que el Eterno había dicho a Abraham, ¿sí se fijan? ¿Qué dijo Abraham? ¿Sí? La promesa es Abraham. Pero obviamente en la infidelidad, obviamente el pueblo perece, dijimos, ¿sí? Este relato que estoy diciendo y esta estrategia está en Apocalipsis 2.14, si pueden verlo. Dice, pero tengo unas cosas contra ti cuando habla de las iglesias. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es lo que enseñaba Balac, ¿sí? A poner tropiezo. El tropiezo es precisamente la estrategia a llevarlos y sacarlos de cierta manera, porque está en un marco legal, sacarlos de ese marco legal, sacarlos del pacto, sacarlos de lo que el Eterno ha establecido, y entonces fuera del pacto ahí es donde Israel otra vez perece, ¿sí? Aquí entonces vamos a ver, y les digo lo importante de ver las cosas como el Eterno las ve. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo podemos ver precisamente esta santidad que Dios demanda a Israel y cómo está conectada con lo que estamos viviendo? Necesitamos ver precisamente lo que tiene que ver en la relación de un hombre con una mujer. E insisto, es algo que Dios ha establecido, es algo limpio, sagrado, apartado, es kadosh, ¿sí? Por eso no vamos a capitalizarlo, porque debemos verlo como el Eterno lo ve, y debemos de tener esa mente, obviamente, que abierta el sentido de que Dios está hablándonos para saber cómo lo ve Él. ¿Qué es exactamente, precisamente, esta unión, por ejemplo, entre un hombre y una mujer? Y aquí, obviamente, si nosotros meditamos, ahora sí que debemos escribir su palabra sobre esto. Créanme que vamos a tener otra perspectiva realmente en las relaciones que tenemos precisamente de nuestra esposa o con otras mujeres, o las mujeres igual con otros hombres, porque, insisto, es algo tan hermoso, es algo tan kedushim, que tiene santidad aquí, que en serio que es algo precioso de parte del Eterno, ¿sí? La institución del Eterno, la primera institución que el Eterno hizo fue la unión de un hombre con una mujer. Si nos apuran, cada quien de aquí venimos de esa unión de un hombre con una mujer, ¿sí? De ahí provenimos nosotros. Entonces, ¿por qué entonces esa corrupción de parte del hombre? ¿Por qué? Porque es algo realmente tan kadosh, tan apartado, algo tan sagrado, que precisamente el enemigo viene y pervierte esa situación. Por eso nosotros debemos de ir y ver lo que el Eterno está diciendo, qué significa esta unión entre un hombre y una mujer, ¿sí? Que fue lo primero que instituyó el Eterno como matrimonio, como familia, como descendencia, ¿sí? En Génesis 4.1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad del Eterno he adquirido varón. Ahí la palabra conoció es la palabra yada, que es conocer íntimamente entre esposo y esposa. Sabemos que obviamente nosotros tenemos una concepción occidental o tal vez moderna en el sentido de lo que es una unión matrimonial, ¿sí? O sea, digamos una boda en la cual el sacerdote, el pastor le dice, lo declaro marido y mujer, ¿verdad? Y en ese momento, ahora sí que ya es el matrimonio, ¿verdad? Pero realmente para el Eterno no es así. Para el Eterno, un matrimonio se consigue precisamente en la unión íntima entre un hombre y una mujer. Ahí es donde se concibe el matrimonio. Ahí es donde está el matrimonio, ¿sí? La palabra es yada, ¿sí? Y luego dice más adelante, dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Unirá significa tabak, que es adherirse, fíjense, adherirse. El hombre se adhiere a su esposa, a su mujer, apegarse firmemente, permanecer unido, ¿sí?
Por lo tanto, esta unión es una unión permanente y de pacto, ¿sí? Debemos entender lo que el Eterno ha establecido. Tiene que estar dentro, insisto yo, de su marco de legalidad, ¿sí? Decir lo que para Él significa. Y serán una sola carne, dice esa palabra. Esta idea de una sola carne incluye, fíjense bien, incluye unidad física, unidad emocional, unidad espiritual, una unidad de propósito. Por eso le digo, cuando vamos precisamente a lo que dice el Eterno, ¿dónde está lo malo? ¿Sí me explico? Claro que lo podemos ver hasta con niños pequeños, si lo vemos de la perspectiva que tiene que ver Dios, porque ¿qué de malo tiene esto? ¿Qué de malo tiene que un hombre esté con su esposa, e insisto, que una sola carne, incluye una unidad espiritual, una unidad de propósito, una unidad física, una unidad emocional? Todo este paquete lo tiene el Eterno para la relación entre un hombre y una mujer, ¿sí? Dice el Brit Hadashah, el hecho matrimonial debe ser honrado. Dice, honrosos sean todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, ¿sí? Pero los fornicados adúlteros, Dios los juzgará, ¿sí? La intimidad conyugal dentro de la unión pareja es honorable, ¿sí? Y pura delante del Eterno, ¿sí? El propósito del matrimonio incluye la continuidad del pacto, ¿sí? La continuidad del pacto. Aquí hay otro paréntesis, ya que Dios ha establecido entre unión de un hombre y una mujer, ¿sí? Y aquí también tiene que hacer esta pausa, porque si ustedes se fijan, estamos viendo algo que tiene que ver obviamente con esta unión matrimonial, ¿sí? Y es algo hermoso de parte del Eterno, ¿sí? Es algo que trasciende dentro de su pacto, ¿sí? Es algo que trasciende en su pacto. Y si me permiten, y basándonos precisamente en lo que leía precisamente de esa humildad y todo, voy a leer lo siguiente, porque en la pasada Parashá Jucat, el último versículo que leí, ahora sí que está totalmente conectada con lo que les estoy comentando, ¿sí? En la pasada Parashá Jucat, Chucar proviene de la raíz Hakak, que significa grabar, inscribir, establecer permanente un decreto. Es decir, el Eterno habíamos hablado de un decreto, que era un decreto o un mandamiento que era un Hok, ¿se acuerdan ustedes? Establecido por Dios, por cuya raíz completa no puede ser comprendida por el ser humano, dijimos, ¿verdad? Por eso es un Hok, ¿verdad? Por eso era un estatuto, un decreto que la Torá había establecido, que el Eterno había establecido, que no podemos comprender todo, ¿sí? Y leí lo siguiente: así ha dicho el Eterno, que da el sol para la luz del día, en Jeremías 31, 35 y 36. Jeremías 31, 35 y 36. Dice, así ha dicho el Eterno, que da el sol para la luz del día, la ley de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Eterno de los ejércitos es su nombre. Y comentábamos la vez pasada que esto podemos ver, podemos analizar la luz, el sol, la noche, el mar, o sea, podemos analizar muchas cosas, ¿verdad? Pero el establecido del Eterno, que Él pone ahí, y cómo lo pone, y qué es lo que hace, eso realmente es de parte del Eterno, que son decretos que Él ha establecido desde la misma creación, ¿sí? Que no podemos comprenderlo, ¿sí? De cómo se hace, porque el Eterno, son cosas del Eterno, ¿sí? Son cosas del Eterno. Y decimos en el siguiente versículo, dice el 36, Jeremías 31, 36, dice, si faltan estas leyes delante de mí, fíjense lo que dice, ¿a qué grado pone el Eterno esto, verdad? Dice, lo pone y lo compara con Israel, dice el Eterno, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, el Eterno mismo ha establecido esto que tiene que ver con la luna y las estrellas, y compara a Israel, o sea, a ese grado, ¿sí? A ese decreto pone, ¿se fijan? Y tiene que ver, obviamente, con la descendencia de Israel. Otra vez hablamos de lo mismo
que estamos platicando que tiene que ver con la descendencia. Díganme ustedes cómo es la descendencia, cómo es que nosotros llegamos acá, cómo es que nuestros padres nos tuvieron, ¿sí? Tiene que ver obviamente con esta intimidad de parte de un hombre y una mujer. Es lo que está diciendo aquí el Eterno, ¿sí? Está hablando de, obviamente, la descendencia. ¿Cómo es que una nación se reproduce? ¿Cómo es que una nación se reproduce? ¿Sí? Es la promesa para Abraham, ¿sí? Cuando se le dice, bendeciré a los que te bendiga y maldeciré a quien te maldiga, ¿sí? Otra vez vamos a Génesis 12, 2 y 3. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y bendeciré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fijan, es el mismo concepto que tiene que ver con la descendencia, con la bendición que tiene que ver entre el hombre y una mujer, ¿sí? La promesa de Abraham era que tendría un hijo, ¿sí? Como les digo, ¿cómo es que nacen los hijos? Hablar de unión, ¿sí? Da como la unión en el pacto, ¿sí? En el pacto. Y recordemos lo que estamos estudiando, que tiene que ver, obviamente, después lo que sucedió con Israel, de que se separó del Eterno, ¿sí? Dejar familia, adherirse firmemente a una mujer, formar una unidad, una sola carne, en fin, todo esto que estoy comentando. ¿Estamos captando, hermanos? ¿Estamos captando? Sí, vamos captando lo que quiero expresar este día. Lo importante que es precisamente esta unión y esto que Dios ha establecido, porque es de Dios. Esto es de Dios Kadosh, ¿sí? Volvemos al tema, y este tema también es bien importante, que tiene que ver con una unión precisamente de un hombre y una mujer. En tiempos antiguos se daba, obviamente, esta boda, que nosotros no conocemos como boda, ¿verdad? Pero sabemos que es una unión que tiene que ver de un hombre con una mujer, ¿sí? Y para muchos, fíjense, todo este relato que vemos de nuestra Biblia tiene que ver precisamente con esa historia que tiene que ver con una unión matrimonial, con una boda. Todo tiene que ver, todo nuestro relato que vemos, tiene que ver con una boda, con una unión matrimonial, ¿sí? Hablar de una boda griega, la lección era la novia, ¿sí? Se ponían por ejemplo, dos familias se ponían de acuerdo, ¿sí? Para ver la novia. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Abraham, ¿sí? Que envió a su siervo para buscar esposa de Isaac, ¿sí? Esto se conoce como chirú, ¿sí? Existen muchos principios ahí, obviamente, que tienen que ver, y hemos platicado, en el sentido de que la mujer siempre ha tenido una protección de parte del Eterno, cuando está bajo la tutela de su padre, bajo las cosas de su padre, y posteriormente, cuando va bajo esa tutela del esposo, ¿sí? Posteriormente, el esposo, el que iba a casarse con ella, pagaba un muar, ¿sí? Por la novia, entrega un precio por regalo a la familia de la novia, ¿sí? Posteriormente se hacía un compromiso, un kiddushin, ¿sí? Y se fijan bien en la palabra kadosh, y se fijan todos estos conceptos que tienen que ver con apartarse, con algo hermoso de parte de nuestro Dios, tiene que ver con kadosh, ¿se fijan? Ese shin, ¿sí? Es apartado, consagrado. En este periodo la mujer era apartada para su futuro esposo, ¿sí? Aunque no convivían, fíjense, romper este compromiso era como un divorcio. Por ejemplo, cuando José y Miriam, el padre de Yeshua, estaban en esa etapa, ¿sí? Cuando Miriam quedó embarazada, ¿sí? La preparación de la novia, ella confecciona el vestido, se purifica, se adorna, ¿sí? Si vemos todos estos conceptos, hermanos, podemos ponerlos y proyectarlos en otra parte de las Escrituras y podemos comprender aún mayormente lo que están diciendo nuestras Biblias, ¿sí? Cuando el padre consideraba que todo estaba listo, autorizaba al hijo a ir por la esposa. ¿A qué le recuerda eso? ¿A qué lo puede conectar eso? Si se fijan, todo tiene que ver obviamente en esta unión matrimonial, ¿sí? El novio llegaba inesperadamente de noche.
acompañado de amigos y con gran celebración. Se anunciaba con voces, cánticos y sonido del chofar. ¿Sí? Se fijan, hermanos, todo tiene que ver con esta unión, hermanos. Por eso es tan santo, tan puro. Por eso el enemigo quiere separarnos y hacernos y corrompernos y llevarnos a querer salir del pacto, querer salir del pacto, ¿sí? Por eso es tan importante este tema, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vemos las 10 vírgenes que están esperando al esposo, ¿sí? Después, Nisui, la boda, y significa, fíjense lo que significa la boda, es un concepto hebreo. Dice, se llama elevar, ¿sí? Llevar la toma a la consumación del matrimonio, ¿sí? Esta es la unión conyugal, es la consumación, ¿sí? Confirma plenamente el pacto establecido entre la unión de una sola carne. ¿Se fijan? Por eso es tan importante este tema, porque tiene que ver con pacto, tiene que ver todas las cosas que tienen que ver en la unión con el mismo eterno, ¿sí? Y después, obviamente, daba inicio formal a la vida matrimonial, una fiesta nupcial, ¿sí? El misterio. Después de la consumación que tiene que ver del matrimonio, ahora sí la celebración que había, ¿sí? Por ejemplo, la boda de Canaán, que es un reflejo de las bodas del Cordero, ¿sí? E insisto, para muchos esto representa toda la historia de Israel con el Eterno, con nuestro Dios, ¿sí? Entonces, el arreglo Shidú, precio de la novia que se pagaba a Moab. Saben ustedes, nosotros fuimos comprados con sangre preciosa de nuestro Mesías. Yeshua pagó por nosotros con su sangre, ¿sí? Pagó ese Moab. Por eso tenemos un compromiso. Ahorita, hermano, estamos en una preparación del lugar. Estamos esperando al novio, ¿sí? Y tendremos una consumación de su momento. Y tendremos esa fiesta del Cordero Santo. Y se fijan, por eso es tan importante entender estos conceptos que tienen que ver de un hombre y una mujer, toda la relación, ¿sí? ¿Sí? En la Torah, precisamente, no se entiende precisamente como una ceremonia, como nosotros lo entendemos. No, se refiere como un pacto entre dos personas y que tiene que ver con este principio, insisto, que tiene que ver la bendición de Dios de estar en el pacto y de la descendencia que le dijo a Abraham, ¿sí? El pacto del Eterno. Cantar de cantados, mi amado es mío y yo suya, ¿sí? Por eso, hermanos, ya que vemos esto, debe tener nosotros una convicción, nosotros como creyentes, ¿sí? En el sentido de que, como decía yo, cómo estamos viendo nuestra relación, cómo estamos viendo nuestras relaciones, precisamente, que tenemos hacia otros, ¿no? Porque si vemos la santidad que existe, entonces podemos comprender muchas cosas de la palabra de Dios. Por eso Yeshua dice, más yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué a ese grado? Porque va contra el pacto, va contra este principio que tiene que ver de la descendencia, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si ya entendemos, vamos a entender qué existe aquí con relación a la unión entre un hombre y una mujer, podemos, ahora sí, en ese entendimiento podemos ir y ver qué es lo que sucedió ahí en esto que hizo Israel, ¿sí? E insisto, porque a veces lo tomamos así como que fornicó y eso lo tomamos así como que muy así, ¿verdad? Pero viendo todo antecedente, la importancia que tiene el Eterno realmente es algo relevante, es algo que realmente es algo muy, pero muy importante, ¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? Vamos a acompañar, por favor, al número 25 del 1 al 4. Dice, Israel acude a Baal-peor. Y se muraba Israel y Sittim. Después el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaron al pueblo a sacrificar sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo al Baal-peor de todos los enfermos contra Israel. Y el Eterno dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Eterno delante del sol.
el ardor de la ira del Eterno escapará de Israel. Insisto, cuando vemos esas cuestiones graves que el Eterno ha puesto, e insisto, si vemos todo el antecedente, pues obviamente, ¿verdad? Está cometiendo un pecado grave, saliendo del pacto, en fin, y aparte los pecados de idolatría para el Eterno no tienen perdón, ¿sí? Fíjense, fornicar, bien, la palabra fornicar significa tener relaciones sexuales ilícitas. A la vez deriva de fornis, que literalmente significa bóveda o arco. Esto es interesante, porque es también un término nuevo, que significa bóveda o arco. En la antigua Roma, algunos arcos o bóvedas eran lugares donde se ejercía, ahora sí que, la prostitución, ¿verdad? Ahí se asocia precisamente lo del Eterno, lo de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Ahí fíjese, esa parte donde dice lo que hicieron los israelitas precisamente con las hijas de Moab, en hebreo es sana, que significa prostituirse, cometer inmoralidad sexual, ser infiel, apartarse del pacto, ¿sí? Entonces podemos decir que Israel comenzó a sanar, ¿sí? Con las hijas de Moab, es decir, a prostituirse, ¿sí? ¿Sí? En otras partes de la Biblia podemos ver que obviamente que este término se adjudica o se pone a otros dioses, ¿verdad? Por ejemplo en Éxodo 34, ¿sí? Bueno, ¿y quién es este Baal Peor? ¿Sí? Baal Peor, por eso podemos entender un poco más de qué se trata esto, porque no es de que nada más lo invitaron estas mujeres y lo invitaron a esto y después resultó esto. No, hay un porqué, ¿sí? Hay un porqué que ahí está. Créanme que ahí muchas cosas están ahí a simple vista, pero a veces no lo podemos ver, ¿sí? ¿Quién es Baal Peor? Baal es señor, o amo, o dueño. Eso significa Baal, señor, amo o dueño, ¿sí? Peor era del nombre de una montaña, era Baal Peor, una manifestación local del dios cananeo en la región, ¿sí? Por eso se llama Baal Peor. Baal era considerado de los cananeos como Dios. Fíjense, aquí lo bien interesante. Para las personas que están ahí, que era Baal Peor, era considerado, y aquí vamos a poner bien atención, por favor, Dios de la fertilidad. ¿Se fijan? Dios de la fertilidad, Dios de la lluvia, de las tormentas, de la agrícola, de la prosperidad. ¿Sí? Pero ese término de la fertilidad se está pareciendo a lo que estamos diciendo, ¿verdad? Obviamente una copia falsificada de la bendición del Dios que tiene para Israel, ¿sí? ¿Sí? Se dice que en las regiones del antiguo cercano oriente, la fertilidad de la tierra y la fertilidad que tiene que ver con la producción está íntimamente ligada, obviamente, con la sexualidad humana, ¿sí? Y la actividad de los dioses. Era realmente una prostitución ritual, ritos sexuales, prácticas de fertilidad, ¿sí? Por eso es que los hijos de Israel cayeron, porque esa atracción tenía, ¿verdad? Toda esta cuestión aberrante que no tiene que ver con el pacto, esta cuestión de inmoralidad, ¿sí? Por eso Israel fue y tomó a estas hijas de Moab y posteriormente les dieron de comer y cayeron en idolatría. No nada más porque sí, no, tiene un atractivo aquí esto carnal, ¿sí? Insisto, tiene práctica de fertilidad, imagínense, banquetes sacrificiales, embriaguez, hasta sacrificios humanos, ¿sí? Por eso podemos comprender, esto es interesante también, que la inmoralidad sexual y la idolatría van juntas, ¿sí? Y ahorita voy a poner varios ejemplos. ¿Por qué? Porque la idolatría está relacionada con la perversión. El patrón suele ser, se abandona al Creador, y fíjense lo que pasa en la idolatría, se abandona al Creador, se adora la creación a falsos dioses, se distorsiona el orden establecido por el Eterno, ¿sí? La corrupción moral aumenta, ¿sí? Entonces, chequemos nosotros. Yo en su momento he tocado este tema y a lo mejor no he puesto el contexto y me ponen a mí como, a veces como así como que no, hombre, Pepe, estás diciendo, ¿qué cosa estás diciendo? Yo les invito a que investiguen lo que les estoy diciendo, de verdad. Investiguen profundamente y verán esta conexión que tiene que ver con lo perverso, con lo equivocado, con sacar precisamente a Israel del pacto, ¿sí? Del pacto, ¿sí?
vemos precisamente estas cosas, no solamente va peor, sino en todas las culturas, en todo lo que tiene que ver con idolatría. Todo lo que tiene que ver con idolatría está relacionado con eso. Todo, hermanos, de verdad, todos. Y podemos ver, por ejemplo, investiguenlo, la estatua de Nabucodonosor, lo que significaba la estatua de Nabucodonosor, qué era lo que representaba. Ustedes investiguenlo. Yo no voy a hablar más de esto, ¿verdad? Pero ustedes investiguenlo. Los obeliscos, ¿qué tiene que ver los obeliscos con la idolatría y con esta perversión? Investíguenlo, hermanos, ¿sí? Acuérdense, las imágenes de acera, donde dice, también todo tiene que ver. Ustedes han escuchado, por ejemplo, de hablar los árboles frondosos. Los árboles frondosos, ¿qué pasaban los árboles frondosos? ¿Qué relación tiene esto? Todo, hermanos, todo tiene que ver la idolatría con esto que les digo, ¿sí? Y muchas otras cosas que podemos ver. Podemos ver Ishtar, Isis, Dios de la fertilidad, cosas muy, muy feas de inmoralidad sexual que tienen que ver con la idolatría. Hoy en día, por ejemplo, en el mundo está un tema por todos lados que tiene que ver con una religión, ¿sí? No musulmán, no puedo decirlo claramente, ¿sí? Y tiene que ver eso también, obviamente tiene que ver esto. Ustedes pueden investigar, se los dejo de tarea. Investiguen qué hay dentro de la Kaaba, qué hay, qué forma tiene, qué es lo que hacen los musulmanes, ¿sí? Y qué es lo que adoran los musulmanes. Y se dan cuenta que tiene que ver esta inmoralidad precisamente con la idolatría. Todo tiene que ver esto, hermanos, todo. Este es un ejemplo, simplemente que el Eterno nos pone números para que no sabremos nuestros ojos, ¿sí? Que idolatría es igual a esta cosa que quiere sacar del pacto a Israel. Por eso les decía que no nos espantemos cuando decimos la relación de un hombre con una mujer, porque es algo precioso, es algo kidushin, me parece que es la palabra, es kadosh, ¿sí? Claro, que vemos la otra parte, obviamente, donde tiene que ver todo lo contrario, ¿se fijan? ¿Sí? Ok, hermanos. Entonces, si se fijan, estamos hablando y nos pone la comparativa de Dios, de cómo se relaciona un hombre con una mujer, y nos pone en el contexto de cómo precisamente Israel puede estar en el pacto, puede salirse del pacto, ¿sí? Lo mismo que un hombre con una mujer, lo mismo. Igual la mujer con un hombre, igual, es lo mismo, ¿sí? Lo mismo, es lo mismo. Yo meditando un poco, eso lo tengo en mis apuntes. Ella me estaba cambiando y venía, dice, por eso, mi hija Dasha, ¿no? Pone precisamente que mi cuerpo no es mío, sino el de mi esposa, y mi esposa es mío, ¿verdad? Obviamente, porque insisto, tiene que ver este principio que tiene que ver con una intimidad de parte del hombre con una mujer que tiene una bendición de Dios. Existe una bendición especial de Dios en este encuentro, en esto hermoso de parte del Eterno, ¿sí? Entonces, hay que explicarlo a las mujeres, ¿verdad? Cuando dicen, me duele mucho la cabeza, y tengo cuidado, hermanos, porque insisto, es algo que viene de parte de Dios, ¿sí? Ok, hablemos de fidelidad, ¿sí? La fidelidad del pacto. ¿Qué es fidelidad? Es emuná, proviene de la raíz amán, que significa ser firme, ser estable, ser confiable, sostener, permanecer. Yo me gusta poner muchos conceptos y buscarlo. Yo tengo una Biblia ahí que me dice todo, ahora sí que es Strong. Me gusta siempre ponerlo ahí para que quede más sustentado, ¿sí? Es una emuná que proviene de la raíz amán, que significa ser firme, ser estable, ser confiable, sostener, permanecer. De esta misma palabra viene la palabra amén, que significa es firme, es verdad, así sea, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra amén. Emuná, en una mentalidad hebrea, no solamente es creer intelectualmente, significa fidelidad constante, firmeza, lealtad y perseverancia en el pacto. Por eso dice la Biblia, el justo por su fe vivirá, como dice Habacuc, ¿sí? La palabra aquí es bemunato, que literalmente pueden decir como por su fidelidad, por su firmeza, por su lealtad, por ser perseverante. ¿Se fijan, hermanos? No por algo nuestro Dogan dice en una comunidad llamada la fidelidad. Esto es lo que significa, hermanos. Esto es lo que significa. Por eso dice una comunidad llamada a la fidelidad, ¿sí? Que tiene que ver con esa firmeza, esa lealtad, esa perseverancia en el pacto.
pacto, hermanos. Tenemos un Dios fiel. En Deuteronomio 32:4 dice: la roca cuya obra es perfecta. Dios es verdad. Se fija también ese emuná y significa sin iniquidad. El Eterno es completamente confiable y permanece fiel a su pacto. ¿Sí? En esta parashá, Balak, Israel actuó justamente en contra de la emuná, precisamente. ¿Sí? En esta parashá, Israel actuó, se fijan en este relato que tenemos, justamente en contra de la emuná. ¿Sí? El pueblo, se fijan, dejó de ser firme, dejó de ser leal, rompió la exclusividad del pacto, transfirió su amor y lealtad a Baal. ¿Sí? Obviamente vemos aquí, es una crisis de fidelidad de emuná. ¿Sí? También hemos estudiado, hermanos, y ya voy cerrando, las palabras también como Gesed, ¿verdad? Lo que he hablado en su momento, ¿verdad? Que significa la misericordia, el amor, la fidelidad amorosa al pacto. Todo tiene que ver con el pacto, todo tiene que ver con el pacto. Otra palabra que podemos ver aquí significa la palabra Tamim, que también lo hemos visto, ¿sí? Como en su momento era Abraham, era Tamim, como no era Tamim, ¿verdad? Significa íntegro, completo, sin doblez. Una persona también es íntegra y fiel de corazón. ¿Sí? En resumen podemos decir: emuná, fidelidad, firmeza, lealtad, constancia. Amán, ser firme, confiable. Amén, es verdad, es firme. Hased, es fiel al pacto. También integridad. ¿Sí? El pueblo del Eterno está llamado a vivir en emuná, en una fidelidad firme, perseverante, si me apuran, perseverante y obviamente exclusiva para el Eterno, para nuestro Dios. Y nosotros como su pueblo, debemos rechazar cualquier seducción, cualquier situación que tenga que ver con una seducción que nos aparte el corazón del pacto. Debemos rechazarlo inmediatamente para permanecer firmes en ese emuná, en esa fe que significa emuná y constante. ¿Sí? Fíjense, qué hermoso es nuestro Dios, de verdad. ¿Sí? Israel posteriormente le pasa una situación. Dice en Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y eso también está conectado, fíjese. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo olvidaré de tus hijos. Aquí el término es da'at, fíjense, da'at, que es conocimiento. Y no se refiere simplemente a una información intelectual, al saberlo, o académica, no. La Biblia implica conocer al Eterno de manera personal. Cuando dice ese conocimiento de manera personal, debemos conocer al Eterno de forma personal, de forma relacional, es decir, tener una relación con nuestro Dios. Entender, obviamente, gracias a eso, entender su voluntad, ¿sí? Su voluntad la entenderíamos, obviamente, y viviríamos. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Vivir, obviamente, en obediencia, guardando sus mandamientos, ¿sí? Guardamos sus mandamientos, ¿sí? En este pasaje se fija, el problema es que Israel no es que no tuviera acceso a la verdad, sabían conocer al Eterno, no, sino que rechazó ese conocimiento. El pueblo decidió apartarse de la Torah, apartarse de los mandamientos, salirse del pacto, ¿sí? Seguir sus propios caminos, ¿sí? Entonces, insisto, este es un llamado para nosotros hoy en día, ¿sí? En la mentalidad hebrea, conocer a Dios es y significa tener una relación, como les digo, una relación íntima y cercana con Él, amarlo con todo el corazón, alma y fuerzas, y confiar plenamente en Él, aún en medio de cualquier circunstancia, cualquier cosa, ¿sí? Caminar en obediencia en sus mandamientos. Es como vamos a demostrar que estamos en el Eterno y que le obedecemos, que somos fieles a Él, ¿sí? Porque en un pensamiento hebreo, en un pensamiento bíblico, todas las cosas tienen que ser demostradas en acciones, no solamente acá en la mente, sino en acciones, ¿sí? El verbo habrá, el hebreo yadá, como le hemos dicho, es conocer, así como Adán conoció a Eva, es decir, una relación íntima. Si se fijan, esto tiene relación, en una relación íntima, el hebreo yadá, cuando Adán conoció a Eva,
¿sí? A una mujer implica, ¿qué implica cuando tenemos una mujer, una esposa? Implica cercanía, experiencia, compromiso, ¿verdad? Entonces cuando vemos lo mismo que el Eterno, debemos tener un conocimiento profundo, obviamente de carácter eterno, una relación genuina, ¿sí? No hipócrita, ¿sí? Debe ser fiel, una convicción para permanecer en sus caminos, en emuná, y un amor que se manifestará en obediencia. Y con eso quiero terminar, hermanos. ¿Qué parte de la Escritura podemos decir que el Eterno nos invita precisamente a tener esa unión con Él? El Shema. En Deuteronomio 6, 4, 9, si me acompañan, hermanos, dice: oye Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno uno es. Llamarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como fronteras entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Shema, Shema, significa escuchar atentamente, entender, el aceptar su palabra, el obedecer. Habla también aquí de la unicidad del Eterno, de dejar. El Eterno es único, incomparable, no hay otro, soberano en toda la creación, ¿sí? Habla de nuestro corazón tiene que estar para Él. ¿Qué es el corazón? Es el centro, es el ser, donde están las emociones, donde está el volante, el ser interior, ¿sí? El alma, se fijan también ahí, el alma es el nefesh, la garganta, el pescuezo, eso, todo lo que respira debe alabar al Eterno, desde el mismo hasta el ser de la vida, desde adentro, ¿sí? Y con todas las fuerzas, con todos los recursos, con todo lo que las capacidades, con todo lo que tengan, así debo entregarme al Eterno. Es como una fidelidad que tenga al Eterno, ¿sí? El Shema no es solamente es una confesión verbal, es una invitación, ¿sí? A vivir bajo la autoridad del Eterno. Es escuchar, amar y obedecer al Eterno en una entrega total y exclusiva. Amén. Así que, hermanos, esta mañana, ese es el mensaje de parte del Eterno para nuestra congregación. Queremos seguir perseverando, queremos tener esa convicción, ¿sí? Ese conocimiento de convicción que tenemos que tener por temor al Eterno. Gracias, oremos, gracias Eterno, gracias por su palabra, por su amor, Señor, por su fidelidad, porque usted es fiel, Señor, usted es fiel, Señor, usted ha prometido nunca dejarnos ni desampararnos, Señor. Israel, Señor, Israel, lo vemos a lo largo de sus escrituras, Señor, Israel es quien se suelta de sus manos, Señor, quien se va a la idolatría, que se va de apóstata de su gracia, Señor. Señor, permítanos, Señor, nosotros entender de su palabra, conocerle, Señor, ir a ese conocimiento verdadero, Padre, que nos impulse, Señor, a guardar sus mandamientos, a vivir en santidad, Señor. Gracias le damos por enseñarnos esta palabra, Señor, que tiene que ver con la intimidad que tiene un esposo con una esposa, Padre Eterno, como esa intimidad que debemos tener con usted, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, Señor, que nos exhorta, que nos anima, que nos corrige, que nos redarguye dentro de nosotros, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, sea nosotros, Señor. Como dice su palabra, Señor, ese corazón de carne, Señor, para poder llevarla a cabo y ponerla por obra, Señor. Que nuestras vidas sean diferentes a partir de hoy, Señor. Cómo vemos a una mujer, cómo nos relacionamos con un hombre, cómo hacemos todo esto, Padre, relacionado a su palabra, Señor. Gracias, Señor, por hacernos saber desde lo más profundo de su Torah, Señor, este entendimiento, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.